Bueno, ¿cómo están? Vamos a dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Historias de Vida. Hoy estamos acá con Guillermo Ferraguti, Pablo Suárez y tenemos una invitada de lujo que es Paula Caldo, que es una investigadora del ISIR, investigadora del CONICET, y bueno, que conocemos un poco, pero la idea hoy es conocerla un poco más. Bueno, Pablo reemplazando a Diego que no pudo estar y bueno, también como incorporándolo también como miembro de este proyecto Historias de Vida. Bienvenido. Bueno, gracias y espero estar a la altura. Bueno, Paula. Paula para mí tiene muchas cosas interesantes para decir y cada vez que hablamos cuenta algo que para mí me resulta muy atractivo de escuchar. Así que yo tengo para decir de Paula que yo siempre la veo trabajando un montón y que es una persona que desde que entré acá, incluso antes, produce libros, dirige tesis, hace un montón de cosas y a mí me resultan muy interesantes. Así que bueno, me llama mucho la atención siempre cuánto trabaja y toda la pasión que le pone a lo que hace. ¿Cómo fue que empezaste tu carrera? Digamos, ¿cómo fueron tus primeros pasos en esta cuestión de la historia, de la cocina? Pero bueno, ¿cómo fue tu elección de carrera de grado al principio? Bueno, gracias por darme este espacio para pensar estas cosas que a veces no tenemos tanto tiempo de revisar porque llegamos a donde llegamos, ¿no? Cuando yo elegí mi carrera de grado, en realidad mi idea era ser profesora de historia. En realidad mi idea era ser profesora. Y, y en realidad mi idea era ser maestra. O sea, yo tuve una educación totalmente heteronormada, por lo cual desde muy chiquita siempre jugué a ser maestra. O sea, la cosa esta que tenemos el pizarrón, la tiza y bueno, y eso entre juegos y procesos de crianza, una va desarrollando ahí un modo de ser. Y la verdad que la docencia era algo que a mí me gustó desde siempre, el jugar a la maestra, ser maestra, ocupar ese lugar. Y ¿Eso cómo lo construías? ¿Tenías maestras que veías y admirabas? ¿Tenías maestras? miraba a señorita maestra. Ajá. Eso habla de la edad, digo, miraba a Jacinta Pichimahuida, si todos queríamos ser la maestra buena. Y nada, es algo que se va, que creo que las mujeres, como en mi caso, que venimos de una familia humilde, donde una no recibe lecciones ni de feminismo, ni aprende, crece heteronormadamente. Entonces, sos rosa, te gustan las muñecas, te gusta Sarah Kay, jugás a la maestra, eso. En esas búsquedas llega un momento que no es que uno lo piensa en términos teóricos, eso lo podría contar yo ahora, en ese momento entiendo que es una cuestión más intuitiva, más de vida, ¿no? De lo que es que a una la va llevando lo que hace. Yo quería ser maestra, pero siempre vos tenés que pensar maestra de qué. Entonces, en un momento yo tuve una adolescencia muy complicada, así rara, era una criatura muy rara. Entonces, en un momento fue una cosa, y esto sí es verdad, porque escribía diarios íntimos y están, y eso está escrito en esos diarios que escribí durante toda mi adolescencia, incluso antes de empezar la secundaria. En un momento de esas locuras que tienen las adolescentes, yo empecé a pensar que quería saber todo. Esto es cierto. Quería saber todo. Yo quería ser sabia, y esas locuras que tienen la adolescencia me daba súper complicada. Y es la edad que es la antesala de la elección de la carrera. Digo, una no llega a la carrera con una racionalidad plena, sino que llegás con todas las crisis y los problemas de la adolescencia. Yo quería saber todo, entonces en esas búsquedas, viste que te dicen el test vocacional y qué sé yo, y yo en un momento se me ocurrió pensar que el único modo de saber todo era estudiar historia. Una cosa, no sé de dónde lo saqué, pero el único, una idea. Porque de pe a pa, digamos, del principio al fin. Y pensando que las cosas son históricas, es decir, que todo tiene una historia. Entonces, si vos querés poder tener la capacidad de poder explicar todo, tenés que estudiar. Y unir las dos cosas, es decir, esa sensación con esa idea de querer explicar todo con el tema de ser docente. Entonces, bueno, nada, yo nací en un pueblo muy chiquito de provincia de Buenos Aires, pero muy chiquito, así, 500 habitantes. ¿Qué pueblo es?
Cañada Seca, muy chiquito, Cañada Seca, General Villegas, éramos 5 personas más o menos, y nada, no se podía estudiar nada ahí, excepto el secundario, que de hecho el secundario del pueblo ese fue un proyecto que algunas familias se pusieron de acuerdo en crear porque no querían que las hijas mujeres no fuésemos, una cosa más o menos así. Entonces mi hermano no hizo el secundario en el pueblo porque no había, es más grande que yo, en mi caso sí, porque bueno, las nenas no podíamos, por ahí era una preocupación de eso de andar por otros lugares, de estar, entonces bueno, yo hice el secundario ahí, o sea, nunca había salido ni tenía mucha intención de salir de ahí. El tema es que ahí no se podía estudiar. No se podía saber todo ahí. No se podía saber todo ahí. Entonces, no era un problema del lugar, yo podría tranquilamente vivir en ese lugar o en cualquier otro, no es un problema del lugar, sino que hay cosas actividades que tienen un límite. Entonces, nada, cuando terminé la secundaria, vino esta cuestión de decir, bueno, ¿dónde? Y vine a Rosario a estudiar historia. La elección de la Facultad de Humanidades no fue ninguna cosa muy pensada. La idea era, si me voy a ir hasta Rosario, que es un lugar que aparte ni conocía, ni había venido nunca, y parecía como que era una ciudad grande, no iba a estudiar en un instituto terciario que era similar a los que tenía cerca de donde yo vivía. Entonces, la elección fue buscar la facultad que imprimía algo distinto. No sabíamos qué. Y ahí vine con 18 años. ¿En qué año? Año 94. Vine a estudiar historia. Y en el año común, cuando empezamos empezás a estudiar, y yo era una adolescente muy rara, leía un montón, era muy estudiosa, pero tremendamente estudiosa. Entonces, me encantó el año común y empecé a pensar ahí que me encantaba educación, más que historia. Me encantaba esa idea una de las primeras cosas que me pareció así alucinante fue ver cómo todos los pensadores más importantes de la cultura occidental en algún momento de su vida escribieron sobre educación. Entonces yo digo, a ver, algo debe haber acá. Yo quería ser maestra, algo debe haber. ¿Por qué? Kant, Foucault, Dulles, digo, todos en algún pasaje de su obra tienen un capítulo ahí dedicado a la educación. El mismo Sarmiento. Una vez que uno le quita la cosa escolar, es un personaje muy atractivo. Y bueno, escribió algo sobre educación. Y sí, algo mucho, ¿no? Digo, sí, yo ahí como que dije, acá hay algo, ¿no? Entonces, pero como yo soy una persona muy estructurada desde muy chiquitita, eso no me lo sacó. Yo había venido a estudiar historia, entonces yo dije, bueno, primero voy a estudiar historia, que era el objetivo con el que había venido, y después voy a estudiar educación. Ya un programa de yo te puedo decir que voy a hacer antes de morirme, así. Tengo todo programado. Entonces él era como que no se salta ningún paso. Sí, también para muchos de los estudiantes que venían de las ciudades chicas, de los pueblos, hay una carga de responsabilidad intrafamiliar. Me mandaron a estudiar esto, me están bancando. Uno que conoció a muchos chicos que venían de los pueblos, había una carga plus con relación al rosarino, que se podía distraer un poco. Mientras que el que venía de afuera tenía una carga más en los 90, estamos haciendo un esfuerzo, acá hay un esfuerzo colectivo para que vos estudies, y era difícil romper ese mandato. Para muchos pibes era durísimo. Sí, había que recibirse, y yo había venido a estudiar historia. Entonces, nada, hice la carrera en 5 años. Sí tuve buenas notas, una persona muy estudiosa. No aprendí mucho en la carrera en sí. Hoy no tengo mucho recuerdo de la carrera porque yo estudiaba. Y muchas veces estudiar y aprobar materias y tener excelentes notas no implica que sepas. ¿Me entendés? O sea, yo estudiaba, sacaba 10, podía hablar. Soy de mucho hablar, o sea, nunca me quedé así callada en un examen, nunca me bloqueé. Y la verdad que mucho no me gustaba. Sí había encontrado un grupo humano que nos sosteníamos porque íbamos haciendo amistades, los que somos del interior nos vamos juntando y qué sé yo, y la carrera sí. Pero me pasó algo muy loco. Yo al final de la carrera curso una materia que se llamaba Seminario General, donde conozco a Cristina Godoy, Gigi Godoy. El seminario se llamaba Historia y Ficción. Y yo venía muy mal con la carrera. No en notas, no en aprobar, porque, me recibí en 5 años, pero sí venía muy mal con el... Vocacionalmente. Sí, con el gusto. No sentía que no aprendía todo, sentía que estudiabas un poquito. Sentía que no era que no estaba, pero igual yo avanzaba. Hasta que llego a ese seminario
la verdad que yo siempre pasa el tiempo y con el tiempo una vuelve a quien te formó. Y la verdad que en cursar ese seminario, que Gigi Godoy me invite a trabajar en un proyecto con ella, que nos juntáramos a leer cada 15 días determinados autores, que empezáramos a escribir, que empezáramos a pensar en dar clases, que yo después de aprobar esa materia pasara a ser adscrita de la materia. Y la discusión que generaba la historia y la ficción a mí me voló la cabeza. Así como que todo ese no gusto que tenía con todo lo que venía estudiando, yo dije, esto es interesante, ¿no? Empezar a pensar, ¿no? ¿Qué hacemos cuando escribimos? ¿Qué pasa con la historia y la escritura? ¿Qué pasa con eso que investigás? Y pensar las fuentes que dejan de ser fuentes, que pasan a ser documentos, que empezás a pensar en términos de huellas, que todas esas lecturas que en los 90 no se hacían, no sé, claro, yo con... a eso iba, es re coherente entonces, porque Gigi venía con otras líneas de las que predominaban en los 90. Es No muy era coherente historia que si social. todo lo demás te parece aburrido o no te generó aspecto, era re coherente que te engancharas con una propuesta de Gigi que venía por otro lado. Por la así historia que, cultural. total. Leíamos Simon Davis, leíamos Darton en inglés, porque todavía no se habían, Fondo de Cultura no había hecho todas las traducciones, ¿no? Eran los 90. Cobain. Sí, Hayden White, La Claro. Capra, digo, era y Duby, pero no el Duby de la producción de las investigaciones, el Duby de la teoría, el Duby de los diálogos sobre la historia. A mí todo eso me voló la cabeza. Sin embargo, eso era el último año de la carrera de historia, yo me recibo y igualmente empecé a estudiar ciencias de la educación, pero seguía trabajando con Gigi. Sin embargo, tuve un problema ahí, porque yo me incorporo a este proyecto de investigación que ya tenía, que era un proyecto para trabajar manuales de urbanidad, o sea, el impacto de los manuales de urbanidad en la cultura de masas argentina, y leíamos manuales de urbanidad, buscábamos en las bibliotecas, leíamos, trabajábamos con eso. Se nos había repartido temas, ahí es cuando yo empiezo a trabajar la cocina, porque ella me dice, bueno, vos que creo que fue parte de ese humor tan particular que tenía Gigi, que es que pensar, bueno, vos sos caldo, vas a trabajar cocina. Yo no me lo dijo, pero y se murió, no lo puedo saber, pero me parece que viene por ahí. Me dijo, vos vas a trabajar las cuestiones de la mesa. Era muy directora, era alguien que dirigía mucho, que trabajaba, era muy docente, entonces cada integrante del grupo tenía asignado qué hacer, hasta cuánto hacer, qué decir. Entonces ella me había asignado el tema así de la cocina en relación a, creo que venía por ahí. En lo personal, bueno, esto después lo cuento, lo que me generó el hecho de que me asignen un tema del que yo no tenía ni idea. Entonces, No cocinabas. No cocinaba ni comía, o sea, había como varias cuestiones puestas ahí, digo, no era solamente la cuestión del apellido, era una persona que no cocinaba, que no tenía ni idea de qué diferencia había entre una lechuga y una espinaca, y además no comía, era una persona que tenía una alimentación muy acotada. Entonces, claro, que alguien te diga, vos tenés que meterte en el mundo y me dé recetarios de cocina para decir, a ver, tenés que decir algo de estos libros, y para mí fue muy doloroso. Porque no sabía qué hacer. Al principio yo me acuerdo del primer día cuando me dio todos los recetarios y yo llego a mi casa y digo, ¿qué hago con esto? Porque eran recetas de cocina, era como que fue complicado. Además tendría 22 años, o sea, no. Pero hubo una cosa que fue como súper interesante que pasó en esa misma época, que es que cuando ella me da tanto los manuales de urbanidad como los recetarios, yo en la lectura de esos libros veía mujeres. Veía que toda esa bibliografía estaba escrita para mujeres, que no era lo que se decía en el grupo, en lo general del proyecto, que estos manuales fueron escritos para... Yo veía que esos textos estaban dirigidos a las mujeres. Y además veía otra cosa, que eran libros pedagógicos. No lo podía separar, no era escuela, no estaba en la escuela, pero yo veía que en esa escritura había una cosa performativa que llevaba a la educación. Yo lo veía, la directora de ese proyecto no. Entonces empezaron las tensiones, ¿no? Que creo que es lo que ahora que tengo 48 años lo puedo decir, creo que es lo que va haciendo a la autonomía. Yo veía mujeres y la directora no las veía, entonces empezaron esas tensiones que en un momento se discuten, que en las discusiones llegan a estar puestas en los artículos, pero que después uno va buscando otros recorridos.
En ese momento yo había terminado el profesorado de historia y quería hacer la licenciatura, porque también hice la licenciatura en historia. Entonces, al equipo ese no le interesaban los estudios de género, no le interesaba la historia de mujeres. Claro. Una negación. Una rareza, porque en ese momento ya estaban. No ya tanto. Estaba Hilda con los estudios de Estaba género. Hilda, estaba muy marcado y Hilda Avichaína, sí, Hilda porque ya hay Avichaína. mucha gente joven que escucha esto y no sabe de quién estamos hablando. Una negación rotunda. Yo no voy a decir en el micrófono las discusiones que hemos tenido, pero era muy, muy complejo el tema de... había toda una sospecha sobre cierta cuestión militante feminista que Hilda tenía súper claro. Pero que otros grupos no. Claro. Entonces la historia a mí me costó mucho. Yo siempre digo, yo hago historia de mujeres desde el año 97 y no fue fácil. Hoy es fácil hacer historia de mujeres. En el 97 no era fácil decir yo quiero... pero ¿qué vas a venir a decir un discurso militante? Pero no se termina de explicar porque los temas de agenda son otros. Bueno, todas esas cuestiones. Entonces, nada, empezamos así con estas discusiones con respecto, no al enfoque, porque a mí la historia cultural me parecía que era lo mío, que me interesaba, que era lo que me hizo quedar en el campo de la historia, porque además me permitía, en ese momento estaba muy presente Chartier en la Argentina, entonces Chartier viene de la historia de la educación. Es alguien que encastra muy bien la historia cultural con la historia de la educación, de los procesos de transmisión, de los soportes de lectura. Entonces, era como que todos mis intereses habían encontrado un lugar, faltaban las mujeres. Entonces, en ese momento yo había hecho el seminario regional y le pido a Elida Sonsoni que me dirija la tesina de licenciatura en historia. ¿Por qué? Porque Elida sí trabajaba mujeres. Elida sí trabajaba género, entonces con Elida hago un seminario por recomendación de Elida, hago un seminario con Hilda Avichaíni y empiezo a leer cuestiones de género, y con Elida, bueno, yo aprendí toda la escucha de una historiadora social, ¿no? Que incorpora a las mujeres y que te lleva por la categoría de género, y con ella hice la tesina de licenciatura en historia, que fue con historia oral, y esos fueron los dos grandes problemas, ¿no? Querer hacer historia de mujeres e historia oral a principios de los 90, cuando no eran temas de agenda. Era súper complicado. Recuerdo una historiadora que no voy a nombrar, pero que me dijo, ay, Paula, vos querés dejar la casa por el techo. O sea, no sabés investigar, querés empezar a investigar por algo que puede hacer Dora Schwartzstein, y por eso me mandaron a hacer cursos con Dora Schwartzstein para que me enseñe a hacer historia oral, porque había que buscar a alguien que fuese referencia. En ese momento no se reconocía todavía. Después la historia oral agarra mucha fuerza acá después cuando cambiamos de siglo, digamos. Pero en los 90 era súper complicado. Entonces tengo presente esto, vos querés empezar a ser historiadora por el techo. Entonces, no historia oral, no historia de mujeres, pero Elida me dijo que sí, que sí. Entonces empezamos ahí a trabajar con mujeres, con historia oral, con domesticidad, con trabajo doméstico, y bueno, la tesina era el trabajo de las mujeres de los sectores populares en el campo. El libro de Meliasuk empezó a caminar un poquito, de mujeres graneros y fractales, ¿era? Sí, me parece que sí. Empezó a caminar también en esos. Sí. Digo que fue un libro que fue importante porque ante la escasez, o sea, en un tema que era marginal, por decirlo así, ese libro fue una referencia. Y como pasaba todos los que tienen un tema marginal, se agarran del libro emblema, que el de Danton fue el de historia cultural, y todos se agarraban de ese libro, y el de Meliasuk creo que también funcionó un poco como esto para mujeres, del trabajo doméstico, de la producción. Sí. Igual, Elida, lo que me acuerdo que me había hecho leer era que fue una época de que mi cabeza iba para muchos lados, porque Elida me da a leer Thompson, los 2 tomos, y por el otro lado leía Garton, y fue un momento de empezar a entender un montón de cosas con respecto a que, bueno, cuando uno elige una línea historiográfica, no solamente está eligiendo un modo de explicar la historia, sino también está eligiendo un modo de posicionarse en el presente. Que hoy eso lo hemos perdido un poquito, ¿no? Hoy se ha perdido mucho, pero ahí yo entendí claramente que las posiciones historiográficas también tenían que ver con posturas ante la vida. Y sí,
Era así. Entonces, por un lado transitaba por una línea que iba por la historia social con algunas preguntas y algunas lecturas, y por el otro lado tenía toda esta otra cuestión de la historia cultural, que es muy claro, cuando una lee desde la historia social llega a la alimentación, una se encuentra con que Thompson habla del hambre. El tema, y más, la economía moral de la multitud empieza planteando las cuestiones del hambre. Sin embargo, el libro no va a describir qué políticas se hacen para paliar las cuestiones de la alimentación o cómo se resuelve la comida, sino que parte hacia pensar cómo se organizan o cómo se van formando la clase a partir de determinados problemas que son muy a ras del suelo, que tienen que ver con la alimentación. Mientras que por la línea francesa o la historia cultural más americana, una se encuentra con que te preguntas por el hambre y vas a describir la cuestión de lo que se come. ¿No? Son recorridos distintos que también visibilizan procesos distintos y llevan a buscar fuentes distintas y finalmente a construir, pero que hay un denominador común ahí que está en el inicio. Y hay un objeto construido, porque vos ahí ya estás con la idea de la alimentación y estás leyendo de vuelta a los clásicos con una pregunta, porque uno lee los clásicos, Thompson, o en mi caso, Weber, primero como una formación general, pero después con una pregunta concreta, un objeto de estudio de investigación concreto. Entonces ahí descubrís que lo que era un gran tema o un gran parámetro, en realidad también a vos te dice sobre tu pregunta te da una línea para proseguir, ¿no? Sí, yo en el cruce de Gigi y Élida construí mi objeto. Las mujeres, la alimentación, y eso fue ordenándose así. Pudiste después como que se resignifica toda la carrera que no te gustaba con eso, por lo que vos contás. Sí. Ahí y más, y le pude dar curso a todos los intereses que tenía. Sí, y una nota de contexto en lo que era una especie de River Boca, eran los franceses o los ingleses. Todos los que eran más cercanos al marxismo, los estudios de clase obrera, ingleses. Todo lo que era historias culturales, por ahí, franceses. Foucault, entonces era, vos saliste por arriba de esa dualidad, incorporaste los dos, pero era un clásico, era un River Boca. Era un River Boca. Era franceses o ingleses, eran o unos u otros. Y trabajabas temas de clase obrera, ingleses. Y todo eso, Harry Anderson, Thompson, todo eso. Y los debates propios de los marxistas. Y los franceses era otra línea, así que tuviste que surfear la ola y tomar de los dos lados. Fue complicado, pero igual, bueno, la historia siguió así. Yo me recibo de licenciada en Historia con esa tesina que para mí fue mi primer trabajo de investigación con historia oral, con mujeres, donde ahí aparecían cuestiones vinculadas a la alimentación, porque eran mujeres que básicamente cocinaban. Bueno, fue un primer trabajo muy chiquitito, y después quedaba este interés con las urbanidades y las mujeres y la cocina, y pasa algo bien concreto, Gigi muere. Quedo con Élida, y Élida me dice que Sandra Fernández estaba trabajando en un proyecto en el Club Español, que estaba buscando gente y que ella como que me veía condiciones de que yo podía llegar a entrar a CONICET porque CONICET se había abierto. Entonces me hizo ¿Esto en qué año más o con menos? Sandra. Eso 2004. Bien, claro. 2004-2005. Claro, ya había pasado Gigi muere en el 2004 y yo empecé a trabajar con Sandra en el 2005. Sí, fue así. Yo ya llegaba con ruido, con un tema, con la tesina, ya tenía muy avanzada la carrera, ya estaba recibida de Ciencias de la Educación, estaba pensando en la tesina de licenciatura en Ciencias de la Educación. Y empiezo a trabajar con Sandra Fernández en el Club Español en el año 2005. Y ahí a todas estas preocupaciones que yo traía le sumo la categoría de sociabilidad. Y además un trabajo interesante que pasó ahí, que fue que para ingresar a ese proyecto nos habían pedido que hiciéramos como una especie de proyectito donde explicáramos qué relación nosotros teníamos con los archivos. Y eso a mí me llevó a leer un montón sobre archivos, que no tenía ni idea, y a pensar los documentos y además incorporar todo lo que implicaba trabajar una asociación que venía de la mano de esta categoría de la sociabilidad, que
yo rápidamente lo llevé para las cuestiones de las mujeres, porque por ahí iban mis intereses. Y después de ese trabajo vino la posibilidad de CONICET. En paralelo yo estaba haciendo la tesina de licenciatura en educación, donde ahí yo había podido cruzar todos mis intereses, hice como una síntesis, ¿no? Para cerrar esta idea de que las mujeres no nos educamos básicamente en escuelas, que la escuela no es el lugar donde hay que buscar la educación femenina en el pasado, que es en otros lugares, y que toda la transmisión de saberes domésticos es ahí, donde está, y que hay muchísimo material y bibliografía, y ahí yo pude escribir sobre Petrona en esa tesina, donde trabajo Petrona educadora, trabajo el libro de texto de Petrona, los recetarios, como manual, como... La primera Petrona. La primera Petrona, la del 34. Ese trabajo, bueno, lo de Petrona era una deuda que yo tenía, creo que con Gigi, porque ese fue el libro que ella me dio en el año 95, 96. Yo trabajé Doña Petrona, fue mi primer trabajo, que fíjate qué cuestión. Cuando viene Rebeca Pike, en su primera investigación, alguien que me había escuchado me llama y me dice, mirá, hay una chica de Estados Unidos que está trabajando lo mismo que vos. Y ahí vinieron los primeros corrimientos. Esto es interesante contarlo. Yo venía trabajando sobre Petrona, de Petrona Carrizo de Gandulfo, por Gigi, por más, ella me había dado el recetario de su madre, y ahí había empezado a pensar algunas cuestiones, y había escrito alguna pequeña ponencia, y después venía la tesina. Y en ese medio me llama Teresa Suárez y me dice, mirá, dice, estuve en unas jornadas en Buenos Aires y hay una chica de Estados Unidos que vino con una beca y que está trabajando Petrona. Y ese fue como, en esos cruces, en la tesina, en que Teresa Suárez me diga esto, en pensarme que yo estoy trabajando acá en el interior y que esta persona venía con una beca de Estados Unidos y yo como que me corrí del tema. Entonces empecé a pensar que, empecé a buscar que antes de Petrona había habido otras que habían trabajado en esa misma línea. Y empecé a buscar esas otras. Por eso mi tesina de licenciatura es del 34, pero en mi tesis de doctorado yo trabajo fines del siglo XIX, porque me parecía que bueno, que ese tema ya lo había colonizado otra persona y nada, por más que yo lo venía trabajando desde antes, como que me corrí y me fui un poco más atrás con el tema. Y así vino como llegó la presentación a la primera beca de CONICET. Y eso fue interesante, porque hay una convocatoria y como todos los años que se abrían las convocatorias, y yo hago un proyecto de investigación donde yo quería estudiar, justamente porque tenía todas estas cuestiones, Petrona no, porque ya hay otra gente que lo está trabajando, y entonces yo hago un proyectito para investigar qué cocinaban, cómo cocinaban, un poco con la imaginación esta de estos trabajos de Ginsburg, cuando él dice, yo no quiero estudiar a la brujería, quiero estudiar las brujas, y bueno, toda esa cosa, yo pensaba, digo, no, yo no quiero estudiar la cocina, quiero estudiar las cocineras, y cómo construyen su saber, y cómo llegan ahí. De hecho, ese trabajito que decía, reconstruir las prácticas culinarias en la provincia de Santa Fe, una cosa así, era el proyecto en el cruce de los siglos XIX y XX, y me rebotaron la beca. No me la dieron. No me la dieron, bueno, más allá de que el problema había sido otro, porque el proyecto en sí muchas observaciones no había tenido, yo empecé a pensar que había algo raro en ese proyecto. Cuando empezás a ir al archivo y a tratar de buscar las prácticas culinarias de mujeres comunes a principios del siglo XX, es casi inaccesible. No encontraba dónde. Porque sí tenía el presente que en mi tesina de licenciatura en historia yo había podido reconstruir esas prácticas, pero con mujeres vivas, con la historia oral. Entonces ahí sí yo iba a la señora que vivía en el campo y les preguntaba y estas mujeres me hablaban y me contaban. Pero esa misma experiencia a fines del siglo XIX no la podía hacer. Entonces empecé a pensar que había algo que no era factible en ese proyecto. No es que el proyecto no era posible de ser redactado o pensado, pero que no era factible.
Y así fue como que lo empecé a reconfigurar y, porque lo empecé a reconfigurar porque, bueno, con preguntas, porque yo era muy trabajadora, entonces presentaba muchos artículos, iba a muchos congresos, entonces te hacían comentarios y observaciones y una va como absorbiendo todo eso. Empecé a pensar que yo no tenía las prácticas concretas de las mujeres que cocinaban, no tenía acceso a eso, no tenía modo de saber cómo una señora en, no sé, en San Lorenzo cocinaba, no tenía modo de saber, no tenía fuentes para saber eso. Pero lo que sí había encontrado eran muchos recetarios de cocina escritos por mujeres. Entonces empecé como a reconfigurar el tema, ¿no? A darle como una vueltita, pensando que si bien no tenía esas prácticas, sí tenía recetarios de cocina que hablaban de una relación con las mujeres, de las mujeres con la cocina. Porque eran muchas mujeres, había encontrado como 5 o 6 recetarios que tenían muchas reediciones, entonces que eran anteriores a Petrona y algunas eran de asociaciones, otros eran de mujeres solas, pero había ahí como... Y eso te permitía vincularlo también con lo que habías leído de Chartier en cuanto a los circuitos de un libro y todo eso. Sí, ahí No lectura solamente las cultural. mujeres que escribían, sino porque había una demanda. Me estás hablando de recetarios Sí. con muchas ediciones, estamos hablando de un mercado, etcétera. Todo eso, digamos. Y que venía de 1888, o sea, el más antiguo que yo trabajo en mi tesis de doctorado viene de ahí. El tema es que, claro, eso implicaba toda una modificación de pensar la práctica de la cocina a la práctica de la escritura de la cocina, que es otra cosa, que es como una modificación bien importante que se le va dando, o sea, Y para ser publicado, no para tus hijos, sino para ser publicado. Sí. Para ser publicado. Entonces, ahí yo el primer ejercicio que hice, bueno, empezar a trabajar con biografías, saber quiénes eran estas mujeres, me costó un montón poder biografiarlas porque generalmente los libros estaban escritos con seudónimos, entonces eran libros que generalmente estas mujeres no querían como que se los asocie mucho, entonces no me fue fácil asociar libro con autora. Y además la cuestión que tuve es que muchas de estas mujeres que escribían estos libros no eran mujeres de los sectores populares, eran mujeres que tenían acceso a negociar en el mercado editorial y acceso a dinero y acceso a recursos y eran generalmente integrantes de sociedades y tenían acceso a ingredientes. Y tenían, no sé, porque tenían la cocinera que les cocinaba, no tenían ni la más pálida idea de cómo se cocinaban muchas de estas mujeres. Era una cosa, algunas han dejado registro de esto, de que no sabían, eran mujeres que podían escribir, que podían tener un libro, eran libros que aparte muchos no fueron escritos con el fin de generar cocina, sino que fueron escritos con el fin de registro, con el fin de contribuir con algún fin benéfico. Si eran libros y estoy hablando de trabajos que fueron publicados entre 1888, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ejercicios muy distintos a los de las ecónomas, muy distintos a pensar a Petrona. Eran prácticas totalmente distintas. Bueno, finalmente logro entrar a beca con un proyecto vinculado a cocina, mujeres, prácticas de escritura, no regional. El problema del proyecto era que no hacía historia regional, sino un trabajo más de circular. Tenía historia cultural. Y así me doctoré en el año 2011 y en ese mismo año ingreso a carrera de ese mismo 2011 me aprueban el proyecto para ingresar a carrera de investigadora en CONICET. Y desde el 2011 soy investigadora. Sí es cierto que para el ingreso a carrera no pude ingresar con el tema de cocina porque ahí hubo como algunas observaciones. Mujeres cocina no, sí tuve que hacer un proyecto que recuperara una parte de lo que yo venía pensando, que es la historia de las maestras. Ligados a la institución escolar con archivos de carácter oficial y entrando en un registro más de historia de políticas curriculares. Así. Entonces, eso es lo que genera este doble tema que yo siempre llevo, que va por un lado la historia de las maestras y de la educación y por el otro lado la historia de la cocina. Si bien cuando yo ingreso a carrera con este proyecto para estudiar las maestras y biografías de maestras y trayectorias de maestras y mezclar la biografía de las maestras, siempre en el mismo periodo en que había estudiado a las cocineras, en el fines del 19 y principios del 20,
mi idea era dedicarme a las maestras y no volver a la cocina porque Policet me había dicho que no. Eh, pero hubo algo que pasó con el tema de mujeres, cocina, cocineras, historia de la alimentación, que a mí particularmente me sorprende hasta el día de hoy. Y es que siempre me recuerdo las palabras de Gigi cuando ella me decía, trabaja este tema porque es un tema que en Europa se investiga mucho, que acá nadie lo hace y que es el tema. La alimentación es el tema. Y había algo en ese consejo, por eso yo si vuelvo a una referencia, vuelvo a esa referencia, porque es ahí donde me inscribieron en un registro. Y efectivamente, yo avanzo con mis maestras, empiezo a producir en relación a que de hecho toda la gente que dirijo trabaja maestras y cosas vinculadas a historia de la educación, pero algo de la tesis de doctorado, de las tesinas, de los artículos, de algunos libros que publiqué, marcó un impacto donde a mí se me conoce por las cocineras, por la cocina, por la alimentación. Entonces hay una demanda constante de proyectos. No sé, podría decirles que ayer iba caminando para la facultad y una artista plástica de Buenos Aires me manda una serie de cuadros sobre cocina, pintada, donde pinta escenas de la mesa y me dice, quiero que me hagas una reseña, ¿no? para estas obras. Es como que constantemente hay algo que no me deja ir de ese Que tema. te convoca Que me constantemente. convoca ese tema. Ujú. Entonces es como que no puedo salir de ahí. Porque son proyectos que te llevan, que vos te tenés que poner a pensar, que entonces constantemente es como que llevo como una línea de doble vida. investigación, una doble. Claro. Yo no lo quería decir, pero es como una línea de investigación no oficial que yo hago supuestamente historia de la educación y las maestras y qué sé yo, pero por detrás está todo esto que es aparte de lo que a mí más me gusta, como todas las doble Claro, vidas. yo sabes que estaba Aparte pensando está recién que también hay proyectos tuyos que han tenido como después una vida propia. Por ejemplo, el libro de la A a la Z, el recetario santafesino, un recetario que fue un proyecto que vos empezaste, si me equivoco, con un grupo de becarias y que la idea era, bueno, saber qué realmente se cocinaba en Santa Fe, cuál era el plato, y ahí fueron recopilando y tuvo vida propia porque tuvo un alcance que ustedes creo que no imaginaban al principio. Es que yo creo que el tema de la cocina y las mujeres y la alimentación es un tema que te lleva directamente a estar en contacto con todo el mundo. Es un tema, a ver, Todo el mundo come y todo el mundo come. cocina. Y todo el mundo tiene algo que opinar y todo el mundo tiene algo que decir y tiene alguna cosa que aportar y también le interesa leer porque es una práctica que es a ras de suelo. O sea, no, yo siempre lo digo cuando me invitan a cualquier lugar a hablar de cocina, digo, si no comemos nos morimos. Podemos dejar de hacer cualquier cosa, menos de comer. Entonces es un tema del que todo nos interesa a todos. Entonces es como que genera ahí como una cosa convocante. Además es una nota de color donde la gente se emociona, donde es un tema que convoca. Hay mucha emoción, sí, porque ustedes veían esto de que la gente escribía sus recetas y contaba cosas muy personales. Muy personales, porque toca lo común. Toca lo común. Yo he estado en reuniones a raíz de ese recetario donde vos tenías desde todos los sectores sociales puestos ahí emocionados por los mismos relatos, ¿no? O discutiendo si las empanadas llevan comino o llevan, no sé, o pasa de uva y aceitún, qué sé yo. Esas discusiones donde vos decís, hay algo que convoca desde otro lugar, ¿no? Y eso me parece que es lo interesante que tiene la cocina. Ahora, la idea de hacer un recetario de cocina fue una cosa muy así, esas cosas que la vida te va llevando. Yo no sé si lo tenía pensado estar en la tapa de un recetario. Ese proyecto arranca porque, bueno, yo trabajaba en las cocineras de fines del siglo XIX y eran alejadas. Y ahora, hablando de lo personal, esta vinculación académica con la comida, ¿hizo que te vincules vos con la comida de otra manera? Sí. ¿Aprendiste a cocinar, por ejemplo? ¿No Sí. cocinabas? ¿Le encontraste una vuelta por el lado de tu propia experiencia de vida? ¿O solamente fue algo académico? No, yo tuve que aprender a cocinar para entender lo que me decían. Porque hay cosas, o para entender los recetarios, si no, no se entiende. Esto no significa que quien hace historia tiene que... Pero hay ciertas cosas que te van involucrando con el oficio, si no, no se entiende. Si no, no podés medir hasta Claro. qué punto algo... Hay cosas que no se entienden si no las haces. Como compañero de oficina mucho tiempo con Paula, puedo decir que es una excelente repostera. Muy Sí, bien. hemos hecho...
Bueno, para que seguís contando cómo fue que llegaste a hacer el recetario. Lo del recetario fue una cosa muy así como un juego, fue una cosa divertida en muchos sentidos. Vuelvo a esto. A fines del siglo XIX yo había trabajado mucho con Juana Manuela Gorriti con cocina ecléctica. Y en cierto sentido de la A a la Z fue un poco jugar a ser una Juana Manuela Gorriti del siglo XXI. En el fondo de todo ese trabajo estaba esa idea de decir, bueno, vamos a preguntarle a las mujeres que cocinan y que pongan el nombre y que recuperen la región y que hagan literatura, porque también esa gente que escribe esas recetas, no solamente las recetas desde la A a la Z se pueden cocinar, sino que tiene una historia, donde yo siempre digo, cuando nosotros escribimos ese proyecto, habíamos puesto es un recetario con historias, y yo digo, está mal, no es un recetario con historias, es un recetario con memorias, con recuerdos, ahí no hay una historia de la cocina de Santa Fe. El que lea ese libro es más fácil que que termine cocinando que termine sabiendo sobre historia de la alimentación en Santa Fe. Porque lo que la gente hace es contar esas recetas y armar una trama de recuerdos sobre por qué esa receta es importante en la vida de un pueblo o es importante, pero que no necesariamente tiene que tener, no está eso mediado por la operación histórica, eso es un trabajo de memoria de cada uno de los que escribió. En ese recetario, quisimos ubicarnos en el presente, quisimos hacer un libro que se pueda leer, ahí también había esta fantasía de decir, bueno, nosotras queremos poner el sello de CONICET en todas las casas de la provincia, y esto lo logramos. Sí, no es por nada, pero una va a porque trabajamos con 100 pueblos y trabajamos con 500 personas y el proyecto tenía el financiamiento como para que cada una de esas personas tenga gratis el recetario. Entonces sembramos en las cocinas, entonces se generó una cosa muy loca con ese recetario, porque estos 500 personas que participaron empezaron a sentirse autores, desde la emoción, desde decirnos, bueno, esto es importante, porque cuando vos te vas a Emilia, ya perdido en el centro de la provincia, que tiene 1000 habitantes, no sé, y la señora te recibe y dice, volvieron y nos trajeron un libro que es un libro de verdad, porque en la página 123 está mi receta. Está mi receta y yo soy autora de esa receta, porque acá viene la gente de la ciudad y hace cosas, pero nunca vuelven a traernos nada. Y nada con el nombre propio, porque ahí estaban, nosotros habíamos hecho un contrato, y esto sí, Patricia Aguirre lo leyó al recetario. Patricia Aguirre es una antropóloga que es como una referencia en la antropología de la alimentación, y ella lo leyó y nos dijo, bueno, pero ustedes cumplieron bien el contrato antropológico de decir, yo te tomo este testimonio y te lo voy a publicar tal cual vos lo dijiste. Porque fue un laburo hacer ese recetario. No solamente se hacían los talleres, sino después hay un intercambio posterior para decir, te gusta, porque va a estar tu firma ahí. Solamente modificamos de esas recetas la ortografía, que queda feo, a veces es de poner a alguien. Sí. Sí, eso lo modificamos, pero la escritura no. Claro. El sentido no. Entonces, ella nos decía, y claro, eso generó un impacto de decir, bueno, microemprendimientos, autopresentaciones, programas de tele, es un mundo con ese recetario. Y hubo varias ediciones. Hubo 5 ediciones. Sí, fue algo que la verdad yo no me imaginé, pero que iba a tener ese impacto, pero en cierto sentido una dice, bueno, es por ahí, ¿no? Es por ahí donde se puede llegar a estar en contacto con la gente y a repensar. Me acuerdo que el libro tuvo algunas críticas, fundamentalmente porque fue muy mediático, la prensa de los pueblos lo tomaba, entonces alguien dijo, bueno, es una vergüenza que el CONICET financie investigadores para que paguen, para que recuperen recetas de cocina que... Entonces, cuando nosotros íbamos a llevárselo a la gente, hacíamos con alusiones a estos comentarios, y alguna vez una mujer dijo, en realidad es cierto que las recetas están al alcance de la gente, pero para hacer este recetario hay que tener como algún criterio, ¿no? Para reunirlos, para trabajar las recetas, para ordenarlas, para buscarles una explicación. Es decir, no es fácil darle sentido al saber popular y ponerlo en el lugar donde tiene que estar. Entonces, no es un trabajo que me parece que lo pueda hacer cualquiera. Por más que haya muchas experiencias de cocineros que viajan y recuperan recetas, y me parece que hay ahí un oficio que se logra con cierto proceso de estudio, ¿no? Y de involucrarte con la sensibilidad de la gente. Tal cual. ¿Cuál es, digamos, tu programa de investigación en el presente y qué estás proyectando, digamos, a futuro?
En el presente yo estoy pensando en trabajar saberes de mujeres y retomar cuestiones vinculadas a la producción de recetas de cocina y a la formación de las ecónomas. Y estoy pensando ya lo estoy pensando, digo, estoy trabajando en eso, en hacer un libro sobre ecónomas. Las ecónomas serían las cocineras que efectivamente se dedican y se forman para cocinar, que son muy diferentes a las mujeres a las que yo vine trabajando en mi tesis de doctorado y que son muy diferentes a las mujeres con las que yo trabajé en el de la A a la Z, que son mujeres que cocinan. Las ecónomas tienen una formación. Bien. Y hay muchísimas y es un trabajo interesante, es una profesión interesante para pensar cómo se constituye lo femenino en el espacio público en un determinado momento. Bueno, y para ir cerrando, te proponemos pensar, sabemos que nos quedan muchas cosas para hablar, quizás sea en otra oportunidad, porque siempre hay muchas cosas más para hablar con vos, Paula, pero bueno, para ir cerrando, te proponemos que elijas, vos hiciste muchos libros, fuiste compiladora, editora, autora, bueno, que elijas 3 de toda tu carrera que hayas escrito o participado como autora, como compiladora, como editora, lo que haya sido, que te hayan... O como lectora. O como lectora también. Pero bueno, yo pensaba en su producción, porque Ok. tiene un montón. No sé, bueno, vos elegís, podés elegir. También lectora o como productora o autora, 3 libros que te hayan marcado de alguna manera. Bueno, el libro que me marcó, que es como mi carta de presentación y pasa el tiempo y sigue siendo lo que me referencia, es Mujeres Cocineras. Mujeres Cocineras es un libro que fue mi primer libro de autora, lo publiqué en el 2009 y antes de ser doctora en historia y antes de haber terminado mi tesis. Y fue un libro que me permitió como resumir, ordenar una línea de trabajo. Ahí yo había recuperado toda la impronta de la historia cultural, donde generalmente los libros que se publican son compilaciones de artículos del mismo autor y no son un libro eh, que cuente una historia, ¿no? Son compilaciones, autocompilaciones, Claro. ¿no? Donde una tiene una serie de artículos y los ordena, pero no necesariamente los artículos dialogan entre sí. Ese fue el libro que me marcó y por el que siempre se me referencia y me sorprende porque pasa el tiempo y sigue estando. El otro libro que por supuesto yo adoro es El cachito de cocinera porque es mi tesis de doctorado y ese sí es un libro de corrido, ¿no? Es un libro que va contando la historia de estas mujeres que se involucraron con el saber culinario, desde la escritura, pero que también se tuvieron que auxiliar en otras que sabían cocinar. Y yo creo que el otro gran libro es De la A a la Z. De la A a la Z es el libro que yo siento que me permitió trascender a la lectura de un montón de gente que de otra manera, que no leería ni Mujeres Cocineras ni El cachito de cocinera, pero sí De la A a la Z. Ese libro está escrito a 250.000 manos, pero me parece que sostener la idea de ese recetario fue algo que a mí me hizo sentir que se pueden hacer obras que se leen y que recuperan aparte saberes populares, ¿no? Sí, que de otra manera esos saberes quizás, bueno, se transmiten, pero también se pueden perder. Entonces es una manera de conservarlos, digamos, de guardar la memoria. La escritura conserva. Y además ese libro a mí lo que me permitió entender es el peso que tiene en el imaginario de la cultura incluso popular argentina el valor de la escritura. Lo que queda escrito y ni qué decir impreso tiene un peso y te da una dignidad que no tiene punto de comparación. La cultura argentina lee y valora la lectura. Ese me parece que es como, porque las recetas de cocina se transmiten también como un patrimonio y a veces se pierden como un patrimonio en la transmisión familiar. ¿Qué sé yo? Mi abuela se murió sin dar la receta de los alfajorcitos santafesinos de chocolate que hacía. Hoy en día ya no hay manera de hacer los alfajorcitos santafesinos que ella hacía porque no sabemos cómo, los intentamos imitar y no salen. Se pierden como un patrimonio algunas recetas, algunas se preservan, pues se transmiten como un patrimonio. La existencia del libro me parece que hace consciente esa trayectoria en las familias. Sí. Tengo el ejemplo de una mujer que nosotros le entregamos el recetario, en Moisés Villa, le entregamos el recetario
porque fuimos a cada pueblo con las cajas de libros a devolverle a cada uno de sus autores su libro, y la mujer lo tuvo así, al rato sale y vuelve, dice, hablé con mis hijos y yo quiero 5, porque mis hijos me dijeron, sos autora. O sea, la historia de la familia está incluida en la historia de las formas de comer de la provincia y aparte en un libro. Es como que se ve que los hijos le dijeron, comprá, buscate un montón de libros porque esto no lo podemos dejar pasar, no podemos tener solo un ejemplar. Y yo creo que eso fue lo que impulsó las revisiones y revisiones de... Sí. Un libro no va a evitar que recetas y ese tipo de saberes se pierdan, pero sí ayuda a hacerlo consciente. Sí, justamente por el valor que tiene la letra de molde en nuestra cultura, que no sé si todos los países latinoamericanos la tienen. Parece que eso es un rasgo muy argentino. Bueno, agradecemos mucho, Paula, tu presencia, todo lo que nos contaste, toda tu experiencia. A mí me parece súper fascinante y siempre que te escucho y charlo con vos me resulta muy entretenido y me parece muy... veo la pasión que le pones a las cosas y me parece que es algo que no se puede dejar pasar. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, será que sigamos charlando en otra oportunidad. Así que bueno, un gran placer para nosotros. Gracias. Hasta la próxima.